El karma se estudia a nivel individual y colectivo. No existe solamente karma individual. El hecho de vivir en un planeta, aunque estés solo, implica una relación con los árboles o las piedras. Por lo tanto, el karma no solamente es individual y también es colectivo. ¿Vale? Hay un conjunto total de tendencias entrelazadas kármicamente a nivel individual y colectivo. Hay una red de eventos que está entrelazada kármicamente. Por el hecho de haber experimentado con apetencia, fruto y egoísmo las acciones, creamos una red propia que se intercala con otras redes de las personas y de los entornos. Entonces naces en España, porque parte de tu karma colectivo te lleva a que este es el lugar propicio para desencadenar tus acontecimientos, que conozcas a personas, que tengas un tipo de familia, inclusive que te guste un tipo de comida o un tipo de lectura, es decir, provee tus inclinaciones totales. Ese conjunto de eventos que corresponden a las inclinaciones que vas a despertar a lo largo de tu vida y a las experiencias individuales y colectivas que vas a tener, se llama prarabdha. Ese prarabdha es parte del sanchita, el karma total y colectivo individual, el karma individual colectivo que tienes. O sea, el individual propio y el que te llena y te atisba, te acerca al karma de los demás. Pero mientras estás en prarabdha karma, por ignorancia, otra vez conviertes la acción en un foco de prevalecencia del yo mediante el karma. Es decir, una acción que se hace para promover en el futuro una consecuencia, hace que cuando la consecuencia aparezca, aparece el perceptor que originó esa causa. Entonces, entre ese perceptor y este perceptor no hay diferencia, hay perpetuidad del sentido egoico. El objeto del karma es la perpetuidad del sentido egoico, de la fracción cognitiva llamada yo. Cuando tú haces eso mientras tienes una vida por delante, produces nuevamente más karma que se agrega al sanchita. Y al final esto se convierte en algo que nunca termina. Es como el escarabajo pelotero, ¿no? Que siempre y siempre va, por más de que compense cosas, va llenándose de sus propios excrementos mentales. ¿Qué se necesita hacer? Evitar el relacionamiento que produce karma agami. ¿Cómo? Con dharma. La primera tarea es dharma. Es no alargar el concepto, no alargar el encadenamiento, no crear más eslabones en el proceso de la propia realidad. Pero como hay eslabones ya creados, la única opción es romper estos a través de la ignorancia que los ha creado, la suposición de que ello es real, de que es válido, de que es necesario. La muerte de los anhelos sin sentido de un sujeto que no tiene más realidad que la de una sombra. Y para ello entonces nos toca iluminarnos, nos toca buscar algo que al brillar sea lo suficientemente intenso, sea lo suficientemente fuerte para impedir la aparición de la ignorancia, para deshacer la identificabilidad que hay con el mundo, para poder percibir correctamente y con discernimiento las cosas. Esa experiencia se logra a través de la no dualidad. La no dualidad reintegra a los mecanismos de origen, como en los equipos que dice, llévelo al mecanismo de origen o a la estructura de origen o al diseño de origen. Entonces apretamos un botón que es el discernimiento forjado durante milenios y podemos llevar la experiencia a una percepción mucho más clara. Esa percepción es capaz de obviar todo tipo de sanchita y diluirlo. Y es ahí donde nace la libertad total, que se llama moksha. No necesitas ser consciente de todo tu inconsciente. Necesitas solamente comprender qué eres y que realmente eres conciencia o bienaventuranza. Basta saber eso para erradicar lo que no eres. Al igual que un bosque dura centenas o milenios para crecer, un incendio los consume en horas.
Así todo lo que has promovido como Sanchita, a la luz de la propia comprensión y el amor, se disuelven inmediatamente.